Bienvenidos estudiantes a la segunda sesión virtual del curso de Ciencia y Tecnología. Les saluda el profesor Oguariza. Esta vez vamos a iniciar con un nuevo campo temático que es las magnitudes y las unidades. En el mundo científico tenemos que saber distinguir qué cosa es una magnitud, qué es una unidad y qué es una medición. Para poder trabajar científicamente tenemos que saber estos tres conceptos básicos. ¿Qué entendemos por magnitud? Una magnitud es aquello que se puede medir. ¿Ustedes piensan que todo se puede medir? ¿O algunas cosas nada más? ¿Todo lo que nos rodea se podrá medir? ¿El aire? ¿El agua? Pues sí. Toda la materia se puede medir. Entonces, vamos a ir descubriendo qué es una magnitud. El concepto previo de magnitud es que todo se puede medir. Muy bien. ¿Y qué es medir? Medir es aquello que hacemos siempre. Siempre estamos midiendo de repente algunas. Mides tu estatura, mides tu peso, mides tu masa, mides el volumen. ¿Qué es medir? Medir es comparar. ¿Qué comparamos? Comparamos una magnitud con una unidad patrón. Comparas tu estatura con el metro. Comparas un saco de arroz con 1 kilogramo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la definición o a la clasificación de las magnitudes. Las magnitudes pueden ser por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza vamos a tener que las magnitudes son escalares y vectoriales. ¿Qué significa escalar y qué significa vectorial? Escalar es una magnitud, es un número y un símbolo. Por ejemplo, 5 metros. La distancia de 5 metros es una magnitud escalar. ¿Por qué? La distancia, la longitud es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque basta con un número y una unidad para representar. ¿Y qué es una magnitud vectorial? Una magnitud vectorial es aquella que necesita, además de tener un número, una unidad, necesita un sentido. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es 3 metros por segundo, dirección norte. Entonces, tendremos lo que es una magnitud vectorial. De acuerdo a lo explicado, determina qué tipo de magnitudes son las que se presentan acá. El área. ¿Qué magnitud es? ¿Escalar o vectorial? Si dijiste es escalar, estás en lo correcto. Es una magnitud escalar. La velocidad es una magnitud vectorial. La fuerza. ¿Qué magnitud es la fuerza? Es una magnitud vectorial. Y la masa es una magnitud escalar. Muy bien. Vamos a pasar ahora, esto es por su naturaleza. Ahora vamos a pasar a las clases de magnitudes, pero por su origen. Estas son las magnitudes fundamentales. ¿Ven? Las magnitudes fundamentales son estas magnitudes que aparecen acá. Muy bien. Entonces, vamos a definir las magnitudes fundamentales. Tengo la longitud, que es la distancia de un punto a otro. Tengo la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Tengo el tiempo, que es un periodo determinado en el que se realiza una actividad. Tengo la intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que pasan por un punto. Tengo la temperatura, que es la cantidad de calor de un cuerpo. Tengo la cantidad de sustancia, que se refiere a la masa o volumen de las sustancias macroscópicas. Y tengo la intensidad luminosa, que es la cantidad de flujo luminoso que emite un cuerpo. Muy bien, vamos a definir qué es magnitud fundamental. Y ahora sí, pasamos al cuadro. Toda magnitud necesita una unidad, y esta unidad es por convención.
Entonces, yo tengo la magnitud de longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esta es la primera parte. Aquí después voy a continuar.